A ver... Esto... Hola? 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 Em veus? No, Ara, t'escolto. em veus? No, però t'escolto. Hosti, quina ràbia. Això em va passar a mi l'altre dia, eh? Però això a què es deu? No tinc ni idea. Hi ha alguna cosa a la configuració que jo no tinc bé. No, o No, jo, no, no, que no tinc bé. no, és que m'ha passat moltes vegades, Manel. Quina ràbia. He de fer alguna cosa? Uh, a veure, és que no, potser... Jo a tu et veig perfectament. Però és que no entenc per què passa això. O sigui, és que no... Per què, No, o sigui, és per que què ja et no dic, fas... a mi em passava l'altre dia, no sé què deu ser a la configuració o aquests d'Instagram que, no sé, que són una mica exigents o no sé, no tinc ni idea. La cosa és que no, jo, quan el faig jo que estic a dalt, Sí, no veig a la persona amb la que estic parlant. I ara veig que a tu et passa el mateix. O sigui, hi ha alguna cosa a Instagram que no sé què deu ser, que no deixa fer les coses mig meu. no obstant això, la gent que et segueix a tu sí que pot accedir, no?, en aquell vídeo. Sí, ells ens poden veure, a nosaltres. Ens poden veure. El que passa que tu no em veus a mi. Em sents, però no em veus. Sí, bueno, no, Et a veure, resulta l'ideal... molt incòmode? Eh? Et resulta molt incòmode? No, no, a mi en absolut. Sí? En absolut. Per mi està bé. Doncs vols que tirem endavant? Sí, jo crec que sí. Doncs moltíssimes gràcies. Escolta, penso que hauríem de canviar de llenguatge, o sigui, de parlem en castellà. Mira, ¿De el Noel acuerdo? nos dice, yo os veo a los dos perfectamente. Se os ve, pero claro, es que yo entiendo a Manel, Manel no me está viendo a mí. Perdona, Ah, Alicia Ramos, perdona, que no entiendo el catalán. Manel no me ve a mí, Manel se ve él solo, que es lo que me pasaba a mí estos días atrás. Y no entiendo por qué. Si yo fuera la que te invito a ti, si yo sí. fuera la que te invito a ti, me vería yo sola y tú me verías a mí. Pues no sé, pues no sé a qué se puede deber, la verdad. No, yo tampoco tengo ni idea. Hace como 3 directos que me está pasando lo mismo. Pero bueno, entiendo que al menos pues la gente sí que puede entrar sin problema y que además nos Sí, ven a los dos. las personas nos ven a los dos, nos escuchan a los dos, pero tú solamente te ves a ti mismo, como si estuvieras hablando Sí, sí. al público, y que de hecho es lo que vas a hacer, vas a hablar a las personas. También creo que puedes ver lo que van escribiendo, ¿verdad? Sí, 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 lo sigo todo al instante. Pues entonces será bueno porque así de esta manera tú irás siguiendo las preguntas, o sea, lo que te van diciendo, ¿vale? O sea que por lo menos podemos hablar entre nosotros y verás las cosas que te dicen las personas si tienen alguna duda. Muy ¿De bien, acuerdo? perfecto. Bueno, Manel, muchísimas gracias por la paciencia porque llevamos como 20 minutos aquí, dale que te pego, intentando conectarnos. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta entrevista. Me parece un tema súper necesario y súper importante y me gustaría que tú mismo te pudieras presentar, porque mejor que tú no lo voy a hacer yo, esto te lo aseguro, porque además eres muy activo del ámbito de la salud mental, eres muy activo a nivel de derechos, estás muy al día con todas las novedades que se están implementando y me gustaría que tú te presentaras y un poco nos dijeras quién eres y qué es lo que has hecho hasta ahora.
Vale, buenas noches a todos y a todas. Me llamo Manel, tengo 33 años, soy abogado, un abogado de Barcelona, con experiencia propia. Yo cuando a finales del año 2010, cuando estaba estudiando tercero de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, me diagnosticaron un trastorno obsesivo compulsivo muy severo, tan severo que, toda mi vida giraba en torno a este problema de salud mental, me condicionaba en todas las facetas de mi vida. Lo que pasa es que era ignorante de lo que tenía. La primera sintomatología es aquello de que empiezas a tirar del hilo. Cuando me lo diagnosticaron, yo ya desde los 6 años que empecé a manifestar la primera sintomatología leve, pero ya empezaba a interferir. Con el paso del tiempo, pues eso llegó a ser incapacitante. De hecho, estuve pues 14 años sin saber qué era lo que tenía y, y bueno, a partir de ahí, digamos que derecho y salud mental van de la mano, van de la mano. Y lo primero que hice, nada más, que me has dicho que haga una presentación, que Sí, empezaba aquí a explicar una historia de vida. No, a ver, soy... no, pero está muy bien porque esta presentación que has hecho, de alguna forma, nos da un poco a todos a conocer tu situación personal y cómo tú te has implicado en este mundo de la salud mental, ¿no? Y por qué te has implicado de la manera que te has implicado y cómo estás creciendo y cómo estás haciendo llegar el conocimiento dentro del ámbito del derecho a todas las personas y cómo te has implicado tú dentro de este mundo. De hecho, una vez me diagnostican este problema de salud mental, lo primero que hago es divulgarlo públicamente de forma indiscriminada. Y de hecho, mi familia, mis amistades más cercanas estaban preocupados porque al fin y al cabo, en un mundo donde el estigma en salud mental pues, es una de las lacras a combatir, sabía perfectamente que si daba ese paso, pues habría consecuencias. El coste del estigma es inevitable, por desgracia. Pero yo estaba dispuesto. En aquel entonces era para mí era una necesidad terapéutica, porque necesitaba Claro, exteriorizar todo aquel sufrimiento, lo necesitaba hacer y me daba igual cuáles fueran las consecuencias. Si eso consecuencias. suponía que mucha gente me retirara el saludo o que no me contrataría por esta circunstancia, pues estaba dispuesto a asumir el coste y lo hice. Y la primera red que lo publiqué fue en LinkedIn, en la red profesional, que es mi segunda casa y es donde estoy desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando en mi vida se cruza, pues bueno, el ámbito de la salud mental. Y, a ver, yo soy hombre de leyes, a mí me gusta mucho estudiar derecho. Siempre digo que soy promiscuo, en el ámbito del derecho. Me gusta tocar muchos ámbitos, muchos. Pero uno de ellos fue evidentemente el ámbito de la discapacidad y en concreto ámbito de la discapacidad psicosocial, personas con problemas de salud mental. De hecho, cuando finalicé mis estudios, la licenciatura, que la pude terminar, tuve que prolongar mis estudios 2 años más porque a mí cuando me diagnostican el TOC lo tenía, bueno, algunos incluso no daban crédito que pudiera estar haciendo esta carrera con este nivel tan bestia, porque claro, al final el TOC va a grados. Hay desde una sintomatología muy leve que apenas interfiere en tus quehaceres diarios y hay TOCs que son incapacitantes. Muy Esto incluso incapacitantes. que se llega a operar. O sea, yo no estaba a ese punto, pero estaba en una fase grave, Ujú. Entonces, para mí fue bueno, fue y sigue siendo, porque a día de hoy sigo luchando contra esto. Bueno, más que luchar, convivo. Ahora el planteamiento ya es distinto. Antaño
yo me lo planteaba siempre como una confrontación, una lucha. Pero con el paso del tiempo he aprendido a convivir con él, a convivir con este problema de salud mental. Es un cambio que a mí me ha costado mucho tiempo, ¿eh? Y de hecho, alguna persona en su momento ya me lo dijo, este planteamiento, y no pensaba que lo podría llegar a hacer, pero mira, al final lo he hecho. Pero si antes el TOC interfería un 90-95% de mi día, desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, ahora pues está en un 10-15 y en momentos puntuales puede llegar a un 20-25, pero dentro de unos márgenes que son razonables, unos márgenes que me permiten, cuidándome siempre, hacer una vida funcional. Pero ya te digo, esto es algo, una lucha diaria. ¿Qué pasa? Termino la carrera y una de las primeras cosas, entre otras cosas, fue involucrarme dentro del ámbito de la salud mental, en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental. No sé si conocéis la Federación Catalana de Entidades de Salud Mental en Primera Persona, Federación BEUS. Veos. Fue la primera organización que, bueno, pues me fichó el presidente de aquel entonces y estuve pues allí durante bastante tiempo, y de hecho he estado colaborando hasta hace poco, hasta hace unos meses, y digamos que bueno, pues he estado básicamente con el tema del Observatorio de Derechos, hemos participado en algunas consultas públicas, tema también de charlas sobre los derechos para empoderar a las personas que, por ejemplo, han sido internadas en contra de su voluntad en unidades psiquiátricas, o, por ejemplo, contenciones mecánicas, en fin, toda una serie de cuestiones de derechos humanos, en definitiva, pero que a día de hoy se está produciendo en este país. Siguen aplicándose estas medidas involuntarias y yo he conocido casos que son muy graves, muy graves. Muy duro. Si me permites, es que me sabe mal porque, claro, tú como no me estás viendo no sabes, o sea, no podemos tener esa comunicación no verbal. Si me permites, yo recuerdo cuando te conocí, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Me sorprendió muchísimo muchas cosas de las que hacías. Yo tengo que decir que yo a Manel lo conocí en una formación donde él hablaba de derechos, hablaba de la parte legal. Y fíjate cómo hemos normalizado a lo largo de toda nuestra vida que las personas que tenían un problema de salud mental eran personas que estaban supeditadas al cuidado de otras personas, ya sea familiares, digamos que se les infantilizaba de alguna manera, ¿no? No tenían derecho a conocer la información o no se les daba la información respecto a su enfermedad. Les costaba mucho decidir o no podían decidir sobre los tratamientos que iban a seguir. Yo qué sé, bueno, en general, es que ahora no me viene nada, no recuerdo exactamente la cantidad de derechos o la cantidad de derechos que se eliminan a las personas que tienen dificultades o que tienen problemas de salud mental, ¿no? Pues como a no opinar o a darle anticonceptivos de forma obligada o a utilizar medicaciones para que no molesten tanto. Todas estas cosas como que las habíamos normalizado durante toda nuestra historia. Bueno, pues lo que habíamos vivido siempre era eso, ¿no? Esa infantilización de la persona que tenía que tiene un problema de salud mental. Cuando te conocí, a través de la formación que hice en técnico en soporte mutuo, en ayuda mutua, a través de la fundación de la Asociación Emilia, de verdad que me quedé aquel día muy parada y muy alucinada. Me encantó la formación que diste, me encantó toda la información que diste, porque por encima de todo, las personas, ya sea que tengan un problema de salud mental o cualquier otra problemática, no dejan de ser personas por encima de todo.
y los derechos no pueden estar sujetos a unas normas o sujetos a unas leyes. Por encima de todo están los derechos de las personas. Y me gustaría un poquito que hablaras de esto, ¿no? De los derechos. Actualmente, además, estoy justo a punto de terminar un estudio jurídico que me encargaron varias fundaciones aquí en Cataluña sobre cómo se está aplicando la nueva reforma en materia de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Cataluña. De hecho, la semana pasada hicimos la presentación en Girona y estuvimos debatiendo básicamente sobre uno de los grandes cambios que ha habido recientemente en el Estado español. Es que, para que nos entendamos, hay un punto de inflexión que es clarísimo y es cuando el Estado español ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. O sea, antaño, antes de esta convención, predominaba, bueno, a día de hoy sigue predominando, pero para que nos entendamos, a nivel internacional era como el modelo médico, modelo rehabilitador, el modelo paternalista, el yo sé mejor que tú qué es lo que te conviene, yo tengo que cuidarte, ojo, no te hagas daño, no sé cuántos. Entonces, todo esto era lo que ocurría antes de la convención. A partir de la convención se dice, señores, este paradigma debe cambiar. Ahora, o sea, debemos partir del paradigma del modelo social basado en los derechos humanos. Todas las personas mayores de edad pueden decidir, pueden tomar sus propias decisiones. Y aquello de que se repite de una forma muy reiterada, voluntad, deseos y preferencias de la persona, o sea, rige el principio de autonomía. Lo que ocurre es que cuando el Estado español ratifica ese tratado internacional y entra en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el 3 de mayo de 2008, hay como un marco normativo que dice A. Sin embargo, teníamos el marco normativo interno que decía B. Me explico. Teníamos un marco de derechos humanos que decía que ninguna persona se le podía privar de su derecho a la capacidad jurídica, ninguna persona podía ser privada de libertad por motivos de discapacidad. Sin embargo, a nivel nacional, a nivel estatal, teníamos legislación y seguimos teniendo legislación que permite este tipo de medidas. Es más, a día de hoy, a pesar de la última reforma de gran calado que ha habido, que es la Ley 8/2021, es una ley estatal, y aquí en Cataluña un decret llei 19/2021. Tras esta reforma, las reformas de 2021 que lo que hacen es reconocer de una vez por todas que toda persona mayor de edad tiene capacidad jurídica o sea, tiene plena capacidad jurídica. ¿Que eso quiere decir qué? ¿Qué es lo que quiere decir? Que quiere decir que las personas son titulares de derechos y obligaciones y además también tienen la capacidad, la legitimación para ejercerlos. Durante muchísimos años, y hasta hace relativamente poco, o sea, antes del 3 de septiembre de 2021, a la gente se la podía incapacitar mediante un procedimiento de modificación judicial de capacidad a una persona directamente por la autoridad, mediante la autoridad judicial, se podía incapacitar. Y es entonces cuando se adoptaba una tutela, una curatela, etc. Pero a partir del 3 de septiembre de 2021, esto ya no se puede hacer. A ninguna persona mayor de edad puede ser tutelada. Ya aquí en Cataluña, porque en Cataluña se aplica el Codi Civil de Cataluña. La Generalitat de Cataluña tiene competencia exclusiva en derecho civil sustantivo. Entonces, solamente se aplica el Codi Civil de Cataluña. Y
la figura de la asistencia se erigió como la medida de apoyo que de momento tenemos por norma general. Y la asistencia pues, tiene una naturaleza básicamente asistencial, pero cabe la posibilidad de que pueda llegar a ser excepcional, representativa, una asistencia representativa para determinados supuestos. Digamos que durante estos años, cuando hablamos de derechos, hemos visto una convención internacional que forma parte del ordenamiento jurídico español desde el 3 de mayo de 2008 y que desde ese momento hasta hoy ha habido el legislador español y el catalán, dependiendo de sus respectivas competencias, han ido adaptando la legislación interna para cumplir con los mandatos y principios de la Convención. Y es por eso que sí, teníamos una convención que ya no reconocía el derecho a la capacidad jurídica de todo el mundo. Sin embargo, esto no se daba en la práctica del día a día. Entonces ha sido como... bueno, pues a nivel internacional hay unos estándares de protección de derechos humanos, pero que a nivel interno no se estaban cumpliendo. Y esta última reforma es la que se supone que es la reforma más importante. Y es verdad, ha sido un avance muy importante. Hombre, desde el momento en que ya no puedes incapacitar a nadie, pues ya, eso ya es un paso significativo. Pero hay resistencias. Sí. Disculpa, entiendo que habrán algunas condiciones en las que sí que se pueda hacer esta acción. Porque aquí vemos un poco la cara y la cruz, ¿no? Muchas veces las familias, frente a una situación de, bueno, pues de desespero porque aquella persona está atentando contra su propia seguridad o la seguridad de otros, ¿cómo se actúa a nivel legal? Claro. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a un caso de un TCA, por ejemplo, una persona con un TCA que tiene una situación muy crítica, que está, bueno, pues que está en una situación en la que ha habido mucha pérdida de peso y que está en riesgo su vida, por ejemplo. Vale. Esto es una de las cuestiones que, claro, porque yo aquí puedo hablar como abogado o como persona con experiencia propia y que ha formado parte del movimiento en primera persona. Desde el movimiento en primera persona, que son pues, personas que tienen problemas de salud mental y que han decidido organizarse para reivindicar sus derechos, están totalmente en contra de todas aquellas medidas involuntarias. Véase internamientos involuntarios, tratamientos forzosos. Sin embargo, está claro que esto es una reivindicación legítima, es una reivindicación que a raíz de todas estas medidas involuntarias se han producido muchos abusos, muchísimos, pero también luego hay la parte de las familias. Hay familias que, a raíz de esta última gran reforma que ha habido, tienen muchas reticencias, porque al final la realidad es muy compleja. Y cuando hablamos de situaciones, de problemas de salud mental, son tantas realidades, son tan distintas. Entonces, ¿cuál es el conflicto aquí? El conflicto es que si se da la posibilidad de excepcionar lo que es la regla general, se permite que por esta excepción acabe siendo la norma general. Me explico. Se reconoce el derecho a la capacidad jurídica de las personas. Bien, eso quiere decir que, en principio, por reglas generales, todas las personas pueden decidir por sí mismas. ¿Qué ocurre? Que luego en el ámbito sanitario, en el ámbito de la legislación de ámbito sanitario, todas aquellas medidas relacionadas con internamientos, consentimiento informado, todo esto no se ha modificado.
tenemos una legislación civil que va hacia una dirección y tenemos una legislación de ámbito sanitario que va a otra dirección, que es la del modelo paternalista, Sí, la del correcto. modelo rehabilitador. Entonces, debemos partir de la premisa que toda persona, ya tenga un TCA, no lo tenga, es libre para tomar sus propias decisiones. Entonces, eso es... y en la medida en que no pueda tomar esas decisiones, tiene derecho a recibir un apoyo para poder tomar la decisión. Pero claro, aquí... ¿Me permites? Yo te voy, perdóname porque te estoy interrumpiendo en cosas que son muy importantes, pero es que yo mira, hay un ejemplo que nos dice aquí Noé, dice, eso iba a decir, ¿qué hacemos con una persona que tiene un TLP? Y se está hablando de un hijo suyo, que tiene un TLP con grado de discapacidad muy alto y múltiples intentos de suicidio. Claro, ahí me refiero yo. Esta situación, o sea, y eso eso aprendí, empecé a tomar conciencia de la multiplicidad, de los matices que hay cuando conocí a una asociación que no sé si la conocéis, AFATRAC. Sí, tanto. Bueno, yo y tanto. Conozco a las madres de AFATRAC, conozco la realidad de AFATRAC, he colaborado con ellos y ellas me enseñaron una parte que es una parte que, bueno, es una parte pequeña en comparación con un gran colectivo, el de las personas con discapacidad psicosocial, pero que es una realidad que también hay que atender, que no por ello debemos mirar hacia otro lado, porque si defendemos los derechos y vamos a tesis maximalistas, corremos el riesgo de que haya gente que por el camino se quede. Y de eso tampoco se trata. Entonces, conciliar lo que es, vamos a partir de la autonomía, de la voluntad, de las preferencias y los deseos de las personas con problemas de salud mental. Sí, pero ya aquí es cuando el legislador dice, ojo, porque habrá situaciones en las que la persona, porque no estará en un momento, digamos, estará descompensado, estará en un momento vital que no podrá decidir y de algún modo tenemos que ayudar en la medida que se pueda, primero, como siempre digo, voluntad, deseos y preferencias de la propia persona y en el caso en que no sepamos cuáles son, tratar de averiguar cuáles son estas voluntades. Es por eso que es muy importante también utilizar mecanismos como el documento de voluntades anticipadas, planificación de decisiones anticipadas, también son instrumentos que nos dan para conocer lo que la persona quiere y desea. Pero en el caso que tú me has puesto, claro, yo no puedo salir a defender o sea, yo, por ejemplo, si a mí me dicen mañana mismo ponemos fin a todas las medidas involuntarias. Y yo eso no lo firmo. Yo eso no lo firmo. Y eso yo no lo firmo y soy abogado, pero también soy una persona con experiencia propia. Pero porque soy consciente de que si realmente anhelamos, queremos un modelo de atención comunitaria de la salud mental, algo que no consista en la reclusión, que no consistan en las contenciones, sino que se abogue por mecanismos, por acciones que sean menos lesivas para la persona y sobre todo tratar siempre de obtener su consentimiento, pues evidentemente habrá situaciones en las que no es posible. Pero no es posible ¿por qué? Por varios motivos, pero también porque no tenemos la infraestructura, los recursos para poder ofrecer el modelo de atención comunitaria a la salud mental. Entonces, aquí es importante, y siempre lo digo, ponerse en la piel de distintas personas, de distintos, desde distintas perspectivas, porque no
Porque tú a un padre o una madre le dices lo de la plena capacidad jurídica que va a poder tomar la decisión que la persona, que su hijo o hija quiera, y ojo, porque al final lo que quiere un padre o una madre de bien, que es, quiere lo mejor para su hijo o su hija. Claro, Y sería lo primero que quiere es que se pueda valer, o sea, que pueda tomar sus propias decisiones. Pero claro, que tenga una vida funcional, que pueda ser autónomo y todas esas cosas. Si un padre lo que quiere es eso. Claro, entonces la defensa, desde una perspectiva abstracta, defender los postulados de la Convención y también las observaciones del comité, porque aquí también hay que tener en cuenta una cuestión. El tratado, hay un comité de expertos que se encarga de interpretar la Convención a través de sus observaciones generales, entre otros recursos. Y estas observaciones generales, la primera de ellas fue precisamente interpretar el artículo 12 de la Convención, que era derecho a la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, más el derecho a obtener un apoyo para el ejercicio de esa capacidad jurídica. Según este comité, no cabe la posibilidad de que pueda haber una sustitución de la voluntad en la toma de decisiones. No cabe, o sea, no cabe según el comité. Entonces, esta posición maximalista, que entendamos, ¿por qué nos lo dice? ¿Por qué nos dice eso? Nos dice eso porque se han producido muchísimos abusos, muchísimos. Durante mucho tiempo, personas que han sido infantilizadas, han sido vejadas, han sido internadas en contra de su voluntad y se han producido abusos uno detrás de otro. Lo que tenía muy claro el comité era, vamos a una posición de máximos. ¿Por qué? Porque si no vamos a máximos y damos una pequeña puerta de entrada a través de la excepción, por ahí te la van a colar. Y de hecho, a día de hoy, que es una cosa en el estudio, que ya estoy a punto de publicarlo, ya le faltará, estoy ahí puliendo unos detalles, pero hemos constatado lo siguiente. Aquí en Cataluña la principal figura de apoyo es la asistencia. La asistencia, por regla general, es una asistencia que no tiene funciones representativas. Se prevé una asistencia con funciones representativas en supuestos excepcionales. Ya lo dice la propia norma, en supuestos excepcionales. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica judicial de hoy en día? Que hay más asistencias con funciones representativas que no asistencias simples. Entonces, eso es un problema, porque si esto también es un problema. Entonces, legislar, cuando se está legislando y cuando se tiene que cuando hay que comprender distintas realidades como la que me has descrito, claro, hay que atender a todas estas realidades. No puede quedar nadie al albur de, bueno, no, ahora no se puede bajo ninguna circunstancia. Hombre, pues, señor, vamos a tratar de serenarnos y decir, lo que no vamos a hacer es que una persona se haga daño a sí misma. Eso creo que todo el mundo está de acuerdo. ¿Me permites una incoherencia grande que se está dando actualmente? Me dice Noé, lo que es completamente ilógico es que un juez decrete un ingreso involuntario, un tribunal médico le dé una discapacidad psíquica enorme y el psiquiatra no me dé información porque es mayor de edad. Claro, es eso. Partimos de la premisa de que debemos partir de esta premisa. Debemos partir de la premisa de que toda persona mayor de edad tiene plena capacidad jurídica. Esa es la regla general, punto. Y esta regla, antaño, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía una distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Y de hecho, a través de la capacidad de obrar era cuando la persona podía verse restringida a través de
una incapacitación a través de normalmente era tutela, se hacían prácticamente tutelas, más que curatelas, porque la tutela era lo máximo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ya no. Entonces ya partimos de que ahora esta capacidad jurídica y capacidad de obrar se incluye en un mismo concepto, que es capacidad jurídica. Ahora capacidad jurídica significa capacidad jurídica de antaño más capacidad de obrar. Y este concepto es universal. Y esta es la regla general. ¿Qué ocurre? Que entonces cuando vas al terreno y vas caso a caso, pues hay que respetar, evidentemente, la voluntad, las preferencias de la persona. Y si la persona no quiere, porque forma parte de su información privada, confidencial, no quiere compartirla, no se le va a dar. Insisto, no, la casuística es tan distinta. Mirad, la primera sentencia del Tribunal Supremo que se pronuncia acerca de la reforma en materia de ejercicio de la capacidad jurídica se publicó 5 días después de la entrada en vigor de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Y era un hombre que tenía síndrome, bueno, que tiene síndrome de, sí, que tiene síndrome de Diógenes. Al menos así es como se le diagnosticó. Pero esta persona resulta que iba acumulando cosas en su domicilio y los vecinos, bueno, por molestias, por el olor, etcétera, contactaron con Fiscalía para que iniciara un procedimiento de modificación de la capacidad, porque en aquel entonces no había entrado todavía en vigor la ley, ¿vale? Entonces, la ley. Exacto, la Ley 8/2021. Entonces, se pedía, por favor, que se modificara su capacidad y que se obligara que hubiera, la administración pudiera acceder al domicilio y pudiera limpiar, por una cuestión de higiene. De higiene, claro, y de convivencia. El hombre se opuso rotundamente a que le impusieran cualquier medida de apoyo, cualquier medida de protección. En aquel entonces sería protección, pero ahora ya hablamos de apoyo. Porque justo se estaba resolviendo justo unos meses antes de que entrara en vigor la ley. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando entrevistan a esta persona tuvo una conversación fluida, normal, quiero decir, no había ningún rasgo que pudiera hacer ver que esta persona que no estuviera en su sano juicio. Es decir, esta persona estaba bien, no tenía ningún tipo de problema. Estaba hablando, lo único que decía que, bueno, que acumulaba sí, y que alguna vez pues podía hacer algo de olor, pero poca cosa más. A nivel argumentativo, a nivel de discurso, las preguntas, todo, conversación fluida, coherente, etcétera, etcétera. Cuando le dicen esto, él se opone rotundamente a que le impongan una medida, vamos a hablar de nueva terminología, medida de apoyo. No quiere una medida de apoyo, porque además es algo que él manifestó expresamente. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo dijo: la principal cuestión a resolver aquí es si podemos adoptar una medida judicial de apoyo en contra de la voluntad de la persona. Y el Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que sí, de que se puede imponer. Adujo 3 tipos de argumentos, uno de tipo jurídico más a nivel procesal, uno que era más de tipo de impacto social, ¿no? Sobre todo de que no iban a dejar a que una persona se degradara hasta este punto bajo la premisa de la voluntad, deseos y preferencias de la persona, porque, insistimos, la persona no quería apoyo, no quería. Y aún así, el Tribunal Supremo le impuso esa medida de apoyo. Esta sentencia generó muchísima crítica, muchísima, por todos lados, por todos lados, porque hay
una pugna dentro que es hasta qué punto hay que respetar al 100% la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Y en esas estamos. Y son conflictos que yo, por ejemplo, cuando analizo distintos casos, hay casos que digo, es que si vamos a lo máximo, desprotegemos a otras personas. Y yo entiendo también que si permitimos que haya la excepción, también estamos haciendo un flaco favor a la lucha de los derechos de las personas con problemas de salud mental que quieren ser iguales ante la ley, que no haya discriminación por razón de discapacidad. Entonces, no es, sinceramente, tenemos, además, y eso ya lo expliqué en clase, tenemos a nivel internacional los estándares de protección de los derechos humanos son muy distintos. Tenemos un comité, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice voluntad, deseos y preferencias a lo máximo, 100%. No se puede, los internamientos, los tratamientos forzosos, todo esto es contrario a la Convención, punto. Hay que abolirlo de inmediato. Pero es que luego, si te bajas a nivel europeo, a nivel del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y quien lo aplica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te dice, señores, esto a día de hoy se permite. Esto a día de hoy se permite. Que sí, que va evolucionando, ¿no? La jurisprudencia va evolucionando, pero a día de hoy no hemos tenido una situación en la que desde los estándares europeos de derechos humanos se prohíba tajantemente este tipo de medidas. Y el Tribunal Constitucional, pues bueno, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, pues lo que dicen unos, lo que dicen otros, pero no, en principio, o sea, la tesis va a ser esta. Una pequeña cosita. Es que son muchas cosas y me estoy aquí, pero mira. Hubo la reforma que os dije de la Ley Estatal 8/2021 y el Decreto Ley 19/2021. Del 21, sí. Sí. Ha habido una reforma integral en el ámbito de la persona, en el ámbito del derecho civil. ¿Cuál es aquella parte en el ámbito civil y también procesal, pero ¿cuál es aquello que no han tocado todavía? Internamiento involuntario no lo han tocado. No lo han tocado. Por ejemplo. Tratamientos y los tratamientos médicos tampoco. Por lo tanto, el consentimiento por sustitución y la excepción de consentimiento para personas con problemas de salud mental se sigue aplicando. Entonces, ¿esto es contrario al derecho a la capacidad jurídica? Hombre, es que esto es impepinable. O sea, la contradicción está ahí. Lo que pasa es que muchos dicen y en esta contradicción estamos. Y en esta contradicción, en esta pugna, hay muchos intereses en juego. Hay desde el movimiento en primera persona, las familias, pues bueno, bajo el manto protector, que yo entiendo que, a ver, si yo me pongo yo no soy padre, pero si yo fuera padre, es que la cosa es en función de qué perspectiva lo estás viendo. Desde el punto de vista donde te encuentres, ¿no? De la perspectiva en la que te encuentres. Claro. Entonces, para mí, insisto, el cambio, la legislación para mí es un avance significativo, sin lugar a dudas. Apuesto y creo firmemente en ese cambio. Ahora bien, también es cierto que hay situaciones que hay que, bueno, un responsable político, cualquier operador, como sociedad no nos podemos permitir que nadie quede excluido, por mayor bondad que pueda tener una reforma. Y en esas estamos. Y no es una cuestión pacífica ni mucho menos. Pero eso sí, hay que ir trabajando de una forma progresiva, pero sin prisa, pero sin pausa, para conseguir realmente que, por ejemplo, el nivel de internamientos y el nivel de contenciones disminuyan
Porque eso es bajen, posible. claro. Eso es posible. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? O sea, ahí el choque de intereses, y no son intereses en realidad, porque ahí lo que hay es el interés por parte de las familias de que sus hijos o que sus personas queridas estén mejor, estén bien. Y consideran que sus personas queridas en ese momento, esos hijos, esas personas que están en un momento que probablemente no están viendo las cosas claras, no las están viendo bien con la perspectiva que corresponde, porque o bien están medicadas o porque no se encuentran en un momento óptimo, por lo que sea, por los efectos de esa problemática de salud mental, no estén en una capacidad, en las condiciones de decidir. Entonces, es cierto que las familias quieren proteger, pero también es lógico y es cierto que hay situaciones en las que ya no tiene nada que ver la familia, sino que es en el ámbito más de la calle, del ámbito sanitario, del ámbito de los profesionales, del ámbito de los derechos a nivel laboral, o bueno, todas esas situaciones que vulneran derechos. Porque yo distingo mucho como madre, distingo mucho el querer proteger a mi hijo por una banda, siempre teniendo en cuenta que sea una situación coherente, que la protección no le reste libertad, porque muchas veces como padres, como madres, intentamos proteger y lo que estamos haciendo es sobreprotegiendo también, ¿no? Entonces, yo distingo entre estas dos cosas. Ya sé que me estoy yendo de la parte más legal, ¿no? Que es más complicada, porque es mucho más complicada, pero te das cuenta que en un ámbito, digamos, que no es tan, que no hay la protección o no hay el deseo de proteger por parte de las familias, te encuentras que la sociedad resta derechos a las personas bueno, a pesar de las leyes, porque estamos hablando de que no se permiten las contenciones mecánicas, que no se permiten la aplicación del electroshock, no se permite o no se debería permitir o se debería permitir que la persona tuviera la libertad para poder tomar decisiones respecto a su tratamiento, etcétera. Estas cosas que tanto le incumben y que sí que podrían estar al alcance de la persona porque no hay un riesgo, no hay un gran riesgo, eso no se está respetando. Claro, la respuesta es, y más en este ámbito, es depende, porque no es, ya te digo, defender los postulados de la Convención sin tener en cuenta nada vamos, creo que es muy fácil. Es muy fácil porque, y además, vamos, yo soy el primero que defiendo estos postulados. Pero luego, cuando entras en la práctica, cuando conoces la realidad, es que la realidad es tan compleja, es tan distinta, son tantos matices, entonces no entiendo y creo que la dirección que tenemos, la dirección es la adecuada. Las familias también, en mi opinión, también deben perder el miedo. Habrá de todo, porque eso nos viene a todos, a ver, es un cambio de 180 grados. Claro, o sea, total. Entonces, yo entiendo que haya miedo, incomprensión, todos, pero la bondad, o sea, hay una bondad en la medida, hay una bondad y detrás hay una reivindicación legítima, muy necesaria, que ha habido durante muchísimos años abusos, violaciones de derechos humanos, de forma sistemática, bajo un paradigma médico-rehabilitador que en aras de él, yo te protejo, yo sé qué es lo que mejor te conviene a ti, quieren pasar página
y quieren un modelo donde la propia persona tome sus propias decisiones. Pero a partir de ahí, la complejidad, la casuística es tan variada que a día de hoy cualquier cambio que queramos hacer, o al menos es lo que yo siempre he abogado, ¿eh? Es decir, vale, hay iniciativas que se están llevando a cabo en otros países, medidas voluntarias, que al final lo que quieren es, una persona necesita ayuda, imagínate, está en un momento de mucha... está muy alterado, ¿eh? Una persona que está muy alterada y que de entrada muchos quizá lo primero que harían que sería, vamos a contenerlo, vamos a contenerlo, para que no, por si acaso, porque no quiero que pegue a nadie, porque no quiero que se lesione a él mismo, porque no quiero, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? Yo voy a contenerlo porque no quiero que se haga daño ni tampoco quiero que se haga daño a sus terceros. Vale. Estás tomando una decisión por él, porque él en ese momento crees que no está en su juicio o no está en condiciones para decidirlo. La cuestión es, de no hacer nada a contenerle, hay un abismo. Entonces, ¿qué es lo que se ha constatado? Hay enfermeros, por ejemplo, enfermeras. Yo formo parte de una junta directiva de la Asociación Catalana de Enfermería de Salud Mental. Y yo he conocido a profesionales de primerísimo nivel que abogan, por ejemplo, por técnicas de contención verbal. Antes de atarle a una persona, vamos a tratar de estar con él, con ella, sin ningún... porque eso también, esto cuenta mucho o sea, son distintos factores, pero ningún rango de superioridad, crear un entorno que sea amable, o al menos que no se sienta la persona que está acorralada, observada, que hay 5 personas que están a punto de bloquearle, de placarle para que... No. Entonces, crear un ambiente en el que el profesional, para ir bajando a esa persona que está alterada y que necesita apoyo, necesita ayuda, ¿cómo podemos ayudar a esta persona sin tener que recurrir a una técnica de contención? Y esto se ha hecho, esto se hace y da buenos resultados. Y la persona... Sí. Disculpa, es que se está utilizando y está funcionando. Hay hay zonas donde se utiliza más que otras, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Eso también depende mucho de los profesionales. Pero cuestiones como estas, que incluso ya desde la Fiscalía General del Estado, cuando aprobó unas instrucciones sobre cómo debían de supervisarse las contenciones, ya abogaban por principio de proporcionalidad, de necesidad, de mínima intervención. Es que, vamos, lo mínimo es, vamos a empezar primero con las técnicas de contención verbal. Claro. Vamos a ver que la persona pueda bajar, o por ejemplo, en los ingresos involuntarios. Pues antes de... hay ingresos involuntarios que yo he conocido casos que son de película. O sea, que te viene la policía, que te vienen las ambulancias, que te montan un espectáculo allí, que o sales, y eso, o sea, la sensación que debe tener la persona que, yo qué sé, que está en un momento dado, que yo qué sé, pues le ha dado tiene algún episodio de crisis, lo que sea. ¿Cómo debe un brote, claro. Claro, un brote. ¿Cómo debe sentirse la persona cuando ve que hay policía, ambulancias, que están diciendo que van a entrar sí o sí, porque tienen que ingresarle? O sea, esto es un caso real, ¿eh? Esto es un caso real. Y que si no esto, abrían la puerta a la fuerza. O sea, realmente, de un lado a otro, creo que hay tantísimos matices, tantísimas técnicas que son menos restrictivas, menos invasoras de derechos fundamentales de una persona, que hay que explorar absolutamente todo antes de, por ejemplo, contener, internar, sustituir.
que ahora esto ya no se puede hacer, sustituir incluso cuando hay una asistencia con funciones representativas, no quiere decir que el asistente, la persona que ejerza la asistencia, pueda tomar la decisión por la persona asistida. No. El fundamento de esta asistencia con funciones representativas es que la persona que asiste debe tratar de averiguar cuál es la voluntad de esa persona. El concepto, el paradigma cambia significativamente. Muchos dicen, la asistencia con funciones representativas es la tutela encubierta. Bueno, hay muchos dicen, o sea, en la práctica podríamos decir que, desgraciadamente, es que sí. Pero teóricamente, o lo que tiene en mente el legislador y que lo ha querido plasmar, y eso es verdad, y eso está bien, porque rompe el tutor el tutor de antes, el curador de antes, yo tomo la decisión por ti. Ahora no, ahora sí hay un asistente, en este nuevo paradigma que estamos ahora, un asistente con funciones representativas, el asistente no va a tener en cuenta cuál es el supuesto interés superior, interés objetivo de esta persona. No, yo, asistente, aunque tenga funciones representativas, voy a hablar con la persona. De entender, de comprender, de saber cuál es tu voluntad para luego poderla hacer factible. Pero claro, siempre y cuando la persona, o sea, siempre y cuando, bueno, pues sí que es cierto que, claro, si la persona no está de acuerdo. Claro, y exista la posibilidad de poder interlocutar. Claro, yo entiendo la posición. Es que están habiendo muchos comentarios por aquí, Manel, sí. Respecto a este tema, ¿no? Dice, y cuando está en riesgo su vida o la de los familiares y no quiere ingresar, ¿qué se hace? Yo entiendo que aquí es una situación de mediación en la que se habla con la persona y se le hace razonar de alguna manera. O sea, se intenta mediar con esta persona. Eso debería ser el objetivo. La cuestión es que no siempre se hace. A veces se hace directamente, persona tiene que ingresar. Entonces, aquí hay poco margen. Creo que al final, cuando te están internando en contra de tu voluntad, esto... Claro, pero mira, se me está... Discúlpame, porque es que quizá como no nos vemos, como tú no me ves, no sabes si yo quiero hablar o quiero decir alguna cosa. No, si todo lo que estás diciendo es muy interesante, pero por ejemplo se me ocurre un ejemplo. Una de las personas que nos preguntan hace un tiempo, su hijo se encontraba en un centro de asistencia porque había habido una situación muy crítica de seguridad, porque había atentado contra un hermano y contra su propia madre. Entonces, espero que la persona a la que corresponde esto no le siente mal que lo esté explicando. No voy a dar nombres, ¿no? Pero esta persona, este chico joven, este adolescente, agredió a su hermano de una forma muy, muy crítica y a su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues ingresó en un centro. En este centro habían contenciones mecánicas, la situación no era terapéutica, era una situación de, bueno, pues de estancia nada más, ¿no? Donde se le daba medicación, etcétera, en un sitio público, ¿no? Entonces, finalmente esta persona decidió que su hijo saliera de este centro y fuera a un centro privado donde se le iba a hacer terapia, donde iba a tener un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, el chico estaba de acuerdo con hacer esto, pero le dijeron, tenía que viajar de Madrid a Barcelona. Y le dijo en este caso su madre, le dijo, mira, como tú quieras, o te llevan en ambulancia sedado o vamos todos juntos en coche, te acompañamos, vamos hasta el centro, hacemos un viaje bonito, un viaje, bueno, pues un viaje duro porque vas a ingresar en un centro, pero vas a estar mucho mejor, etcétera. El chico, en contra de lo que todo el mundo pensaba, decidió definitivamente viajar con su madre y con su padre y con su hermana en el coche. El chico estaba en una situación crítica, pero finalmente lo trataron como una persona adulta, hablaron con él y finalmente llegaron a este acuerdo. Él no quería
no quería, porque le dijo, pues no voy a ir, pues no me da la gana de ir, pues no te voy a hablar en todo el camino. Y al final fueron en el viaje. ¿Hablarían o no? No lo sé, seguramente sí. Pero creo que empezar a tratar estas situaciones con respeto, sí que es cierto que cualquiera puede pensar, sí, claro, pero si es que está violento, si está haciendo cosas que atentan contra su seguridad, ya lo sé, claro que sí. Pero vamos a intentarlo, que es lo que creo que tú estabas diciendo antes. Sí, sobre todo a agotar todas las posibilidades antes de recurrir a cosas que deberían de ser la medida excepcionalísima y que por desgracia se han convertido en prácticas mucho más habituales de las que nos pensamos. Y aquí sí que tiene que haber un cambio de conciencia. Uno de los principales retos de estas reformas de 2021 porque sigue siendo, ahora en el Parlamento de Cataluña entrará un anteproyecto que va a proporcionar una regulación más exhaustiva sobre las medidas de apoyo, que ahí también habrá debate del bueno. Pero uno de los principales retos es el reto cultural, el reto de la conciencia. O sea, si tú tienes y sobre todo esto también va dirigido no solamente a los profesionales sanitarios, a los profesionales jurídicos también. A los profesionales jurídicos también. De hecho, muchas vulneraciones o muchas prácticas judiciales que no son las adecuadas o que no se ajustan a los principios de la Convención es precisamente porque no se ha entendido la misma. No se ha entendido, es decir, tú puedes hacer formaciones por un tubo, y se están haciendo en España, Judicatura, Fiscalía, Abogacía, Notaría y Registros, se están haciendo formaciones. Pero la cuestión es, hay formaciones que van más allá de una cuestión estrictamente jurídica. Hay cuestiones, por ejemplo, en Obertament, de lucha contra el estigma, que son cosas que esto o lo haces y entiendes el fenómeno, las circunstancias, los tipos de discriminación, cosas que esto no se enseña en las leyes, en las facultades de derecho. Esas son formaciones que son extremadamente fundamentales, muy importantes, pero que no se dan. No se dan. Y entonces, aunque un fiscal o un juez o jueza o una abogado sepan cuál es el artículo que se aplica para la asistencia o cuál es el periodo de revisión o en qué circunstancias estaría justificada una asistencia con funciones representativas, si no hay esta conciencia previa, es que es imposible poder llevar a cabo, cumplir realmente con los principios y mandatos de la Convención. Porque si te dice excepcionalmente que se te va a aplicar una asistencia con funciones representativas, depende primero del lenguaje, de qué tipo de lenguaje que utilizas. Yo todavía sigo escuchando, alguna vez he escuchado enfermo mental. Es que ya cuando alguien te habla de enfermo mental es apaga y vámonos. Ya sabes directamente esta persona, vamos, un 90-95% que ya sabes que el paradigma de esta persona estará muchísimo más cercano al modelo paternalista que no al modelo social basado en derechos humanos. Porque el lenguaje importa, el lenguaje condiciona, porque hace el entramado, tu imaginario, tu discurso, eso condiciona. Y en la práctica, cuando tú tienes que tomar una decisión o tienes que defender a una persona con un problema de salud mental o eres la autoridad judicial y tienes que tomar la decisión, esto importa. Y son cosas, son intangibles, que esto, por más formación pura de derecho que se haga, si no se hacen otro tipo de formaciones y de concienciación, de sensibilización, la reforma está abocada al fracaso. Tienes toda la razón.
Mira, no, dime. Y eso, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es como decir, antes de acudir a todas esas excepciones, a todas esas medidas que son involuntarias, antes tenemos que hacer tantísimo trabajo para poder... o sea que hay muchísimo trabajo por hacer. O sea, no me vale que se utilicen el número de internamientos, el número no, vamos a apurar al máximo y dentro de los recursos que tengamos disponibles vamos a hacer todo lo posible para que la persona, porque es una persona, eso es lo más importante, es una persona como cualquier otra que tiene sus derechos, pues se sienta respetada y que también pueda ejercerlos. Claro, porque es que de verdad que es un tema súper interesante. Estamos hablando de leyes, que es lo más frío, lo más impersonal, lo más estandarizado, y estamos hablando, por otro lado, de personas, de derechos, de inquietudes, de necesidades, de emociones. Hay una persona que ha dicho una cosa que me ha gustado muchísimo. Bueno, es que están haciendo un montón de comentarios, no sé si los vas viendo, pero hay una persona que ha hablado de ese tratamiento. Bueno, hablaba, es que me da mucha pena porque es que se ha pasado muchísimo, a ver si lo veo, mira aquí. Habla de salud y talento, dice, cierto, Nise de Silveira, discípula de Jung, lo puso en práctica y se le considera una pionera. Sanación a través de la escucha y el cariño y lo artístico, las artes plásticas. Es una psiquiatra, o sea, es un médico, no es una socióloga ni... Esta persona está... Vale, creo... Sí. Vale, creo que ya sé... Creo que es Silvia. Creo que se llama... Si es el usuario, creo que es Silvia, es una amiga. Sabe mucho. Ah, puede ser. Bueno, pues habla de Nise de Silveira, que es una psiquiatra que utilizaba el diálogo y la escucha y el cariño y las artes. Lo que pasa que, claro, eso está en contra, está totalmente opuesto al hecho de que el volumen de la sociedad reciba atención. Porque, claro, las urgencias, los hospitales están a tope. Y si no hay profesionales, hay pocas camas y hay muchas personas que tienen necesidad de atención, pues les damos a todos una pastilla o le hacemos una contención mecánica y dejamos de atender las necesidades reales. Déjame que te haga algunas, porque mira, son ahora las 10:20. Es súper tarde, porque es que, pobre, te he tenido aquí muchísimo rato. Me gustaría hacerte alguna pregunta de las preguntas que nos han dejado por aquí, que sí. No sé si, a ver, tú podrás responder, ¿no? A ver, espera, que medio como que la he perdido, las he perdido, espera. Sí, hablaba una persona, me hablaba de las ventajas de solicitar una minusvalía. A ver, dice que por problemas de salud, mental, no puede crear, o sea, no sabe si puede crear mayor estigma el solicitar una minusvalía para esta persona que es un adolescente que está estudiando, tiene que hacer unas prácticas y piensa, tiene miedo de no, la persona afectada, la primera persona, tiene miedo de no estar a la altura y de no ser capaz de finalizarlas, porque a veces pues le dan ataques de ansiedad, etcétera. Pero por otro lado, tiene miedo de que si solicita esta minusvalía, esto pues que aumente el autoestigma hacia esta persona o que le desfavorezca de cara a buscar un trabajo en el futuro. Bueno, mira, precisamente en el ámbito laboral es una de las cosas que yo estoy tramitando en estos momentos, un reconocimiento administrativo de discapacidad. El hecho de que uno pueda solicitarlo y que eso pueda tener repercusiones en el ámbito laboral. Vamos a ver, toda persona, con independencia de si tienes un certificado o no, tienes derecho a que se te hagan los ajustes razonables. Lo que pasa es que en este país aún esta materia aún la seguimos un poco muy verde. La tenemos muy verde y es uno de los temas que además estoy investigando y que me interesa porque considero que todas las personas que tengan
problemas de salud mental, ya tengan una discapacidad reconocida administrativamente o no, tiene derecho a los ajustes razonables. Es decir, tiene derecho a que si en un momento dado, pues yo qué sé, por crisis de ansiedad, etcétera, la carga de trabajo no puede ser la misma, necesitas unos ajustes especiales, siempre y cuando no sea algo desproporcionado, una carga desproporcionada que le suponga un coste excesivo al empresario, A la empresa. siempre se puede hacer estos ajustes razonables. Lo que pasa es que no está reconocido expresamente el procedimiento, la solicitud, etcétera. Si tú quieres pedir una solicitud una solicitud de discapacidad, de reconocimiento administrativo de discapacidad, hombre, a ver, yo creo que, bueno, yo ahora la pido, ¿eh? La he pedido hace unos meses y la he pedido porque al final pensé, hombre, ¿por qué no? A mí esto sí que me ha condicionado y que me condiciona mi vida. Entonces, no es para, vamos, a mí al menos no me va a suponer ningún tipo de autoestigma. Que tienes una discapacidad reconocida administrativamente. Bueno, hay millones de personas, no, eso es otra. El estigma que hay asociado en la salud mental. Esto también es una de las barreras que no contribuyen en absoluto a que se respeten los derechos de las personas. Muchas veces el autoestigma que es autoimpuesto, que y es el miedo que tenemos a sentirnos, a podernos sentir rechazados, el miedo a que la sociedad nos excluya, que el mercado laboral nos excluya. Yo soy el primero que yo tengo, a veces tengo esos miedos. Y yo he salido a la palestra, pero que he salido en medios de comunicación. Y he hablado de mi caso. Y no me arrepiento, Si tuviera que volver atrás... Lo harías de nuevo. Lo mismo, porque es fruto de un convencimiento, es fruto de decir, no, uno no tiene que esconderse. Yo también, y eso también lo digo, hay que entender y respetar la decisión de cada persona. Habrá además, porque también depende de las circunstancias que tiene cada persona. Cada persona es un mundo. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿tú lo dirías sí o no? Depende cuáles son tus circunstancias. Si tienes que pagar una hipoteca, tienes que alimentar a unos hijos y necesitas encontrar trabajo ya a corto plazo en un mercado laboral cuya masa social, los trabajadores, los empresarios, hay un estigma muy alto, yo me lo pensaría. Porque si necesitas ingresos ya a día de hoy, quizá esto no lo diría. Pero no porque no crea que... No, porque hay que... Cuando tú tienes tus cartas... Cada persona tiene sus cartas. Tú tienes que saber cuál es tu situación. A partir de esa situación, tú juegas tus cartas. ¿Yo por qué lo hice? Yo lo hice porque en ese momento, bueno, yo a día de hoy sigo viviendo con mis padres, hay buena convivencia, nos queremos mucho y no tengo unos gastos que si viviera solo, pues, ¿me entiendes? No podría soportarlo. Sí, totalmente comprensible. Mi situación de hace 10 años me hizo que yo tuviera, vamos, que si no era yo quien daba el paso, ¿quién lo iba a dar? Entonces, yo me sentía compelido a dar el paso, porque es como para mí era como una responsabilidad, un deber moral hacer el paso, porque digo, si yo estoy en unas circunstancias que me permiten dar el gran paso al frente, y poder visibilizar una realidad que afecta a tantísimas personas de distinto modo, si yo puedo de algún modo aportar mi granito de arena, aunque sea muy pequeñito, pero puedo explicar mi experiencia, que esto pueda ayudar a que otros compañeros y compañeras, por ejemplo, de mi sector, puedan dar un paso al frente y no hace falta que lo digan y lo divulguen a diestro y siniestro, sino que al menos puedan verbalizarlo, al menos de que puedan y digan, voy a pedir ayuda, porque no estoy bien. Todo esto, pequeños pasitos, pero que pueden suponer un cambio tan importante en la vida de una persona. Entonces, las circunstancias de cada uno son distintas, cada persona tiene que valorarlo. Ahora, yo, sinceramente, el tema de la solicitud de reconocimiento de discapacidad, vamos, si quieres pedirlo, bueno, es que yo creo que, oye, pídelo. Que debes pedirlo. Yo lo he pedido, sí.
Y luego, pues bueno, a ver, hay unos porcentajes que las empresas tienen que cumplir para contratar a personas con discapacidad, pero es una Un nivel cuestión, sí. sí, pero más allá de una cuestión puramente que pueda tener una trascendencia fiscal, laboral, etcétera, de ventajas, yo no me enfoco eso, yo lo enfoco desde una perspectiva de reivindicación de derechos. Es decir, joder, tienes unas condiciones X, tú eres una persona que tienes muchas cosas. O sea, eso no es lo que te define, pero eso te Total. puede condicionar y te condiciona de algún modo. Oye, pues, ¿por qué no? Si tienes la posibilidad de pedir, tienes el derecho a solicitar un reconocimiento de discapacidad, ejerce el derecho. Y eso también es otra de las cosas que es importante, que las propias personas con problemas de salud mental se empoderen y ejerzan sus... Y eso es importante también, ejercer derechos, conocerlos y ejercerlos. Me parece súper interesante lo que dices. Déjame que te haga una pregunta que me ha hecho una persona que se encuentra en una situación complicada. Hay una agresión, es la misma persona que te decía, hay una agresión contra la madre y contra el hermano pequeño. La madre denuncia para recibir un tratamiento, porque es una situación muy complicada. El hermano pequeño está en una situación de riesgo por culpa de esas agresiones. La Comunidad de Madrid abre un procedimiento contra él y esta familia, después de haber estado en este centro, deciden sacarlo de ese centro porque ven que ahí no avanza y no está recibiendo un tratamiento, solamente recibe tratamiento químico y contenciones. Entonces, la madre quiere parar el procedimiento debido a que el chico se encuentra en un centro donde está recibiendo tratamiento, pero la Comunidad de Madrid quiere alargar el procedimiento y tirarlo para adelante. ¿Qué puede hacer esta familia para frenar este procedimiento? ¿Me he explicado? Sí, pero entiendo que esto ahora mismo ya está en manos de un abogado, ¿no? Sí, en principio sí. No tengo más noticias, pero en principio sí. Pero sí o sí, ella no puede quitar esta denuncia. O sea, esta situación tira para adelante. ¿Es menor? Sí. Entonces esto, bueno, esto ahora mismo y está en un centro que pertenece a la Comunidad de Madrid. No, estuvo en un centro que pertenecía a la Comunidad de Madrid y ella lo sacó para meterlo en un centro donde iba a recibir tratamiento, en un centro privado. Porque en el centro donde estaba eran contenciones mecánicas, lo tenían incomunicado, era un menor y en esas condiciones el chico no estaba bien. Entonces decidió llevarlo a un centro. Le está costando muchísimo dinero, Sí. ya lo sabes, pero es su decisión. Pero el procedimiento sigue adelante. Ya. Yo no sé si la madre está por aquí. Yo no sé si la madre está por aquí. A ver, aquí esto es un caso, o sea, esto hay que estudiarlo bien. Eso son distintas, o sea, las circunstancias aquí son importantes, pero claro, aquí si hay una denuncia por medio, la administración aquí también ha interviene. Le pregunta a una persona si actúan de oficio y le contesta a la persona afectada que sí. Sí, claro que van a actuar de oficio. Además, es que esto no desconozco el contexto y las circunstancias de todo, pero yo de todos modos, ya, además si esto ya lo está llevando un compañero, un abogado, aquí no puedo decir. Contesta a la persona afectada, dice, es un expediente de reforma. Bueno, la casuística, como decía, es muy variada y situaciones como estas, pues, bueno, a veces cuando
que en este caso además ya hay una denuncia. Yo aquí por prudencia y también por respeto no voy a decir nada al respecto. En todo caso, que sea el abogado o la abogada que ayude a la familia en cuestión. Pero bueno, hay que entender que las circunstancias son tan distintas. Ya, claro. Pero yo a nivel de preguntas de casos particulares no voy a responder, primero por una cuestión de respeto profesional y tampoco prefiero que sea. Solamente quería pedir tu opinión, ¿no? Por si podías darle alguna idea a esta persona, si podías asesorarla de alguna manera, sí, a grandes rasgos, decirle cómo podría... Yo temas menores no he llevado. Entonces, no, tampoco... Es que cuando hay menores y se pone por el medio la administración, esto ya no lo toco. Prefiero no decir nada porque tampoco, si no es algo preciso, no voy a decirlo. A mí me gustaría, si te parece, podíamos terminar porque son las 10:30. Me parece que es muy tarde. Tú llevas mucho rato aquí pendiente de mí, pero me gustaría leer algunos de los derechos de las personas, y digo de las personas, no digo de qué tipo de personas, de las personas en general, ¿no? Que a mí me impactaron mucho y me hicieron ver que se están limitando muchos derechos, ¿no? Y si me permites, es el derecho a recibir un trato igualitario y no discriminatorio, el derecho a recibir información comprensible, el derecho a conocer la psicoterapia y los recursos comunitarios, el derecho a expresarnos, el derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros tratamientos, el derecho a conocer los tratamientos farmacológicos y los efectos que se pueden dar, y las alternativas para reducirlos, el derecho a opinar y a decidir sobre el tratamiento tanto farmacológico como psicosocial, el derecho a mantener la confidencialidad en la intimidad, el derecho a disfrutar de la libertad y a recibir protección contra los tratos crueles, el derecho a saber que los ingresos involuntarios y las condiciones vulneran los derechos fundamentales de las personas, el derecho a vivir independientes siendo incluidos en la comunidad y en el trabajo. Estos son solo algunos de los derechos que el día que te conocí estaban incluidos en los apuntes en los que, bueno, pues que tenía yo delante, y pensé y me di cuenta de qué fácil es restar derechos cuando hablamos en pro de la protección de una persona. Es verdad que no se pueden mirar los casos como un global, hay que mirar cada situación, pero también tenemos que darnos cuenta de que hay, pues eso, que son personas, que son derechos, y que a nosotros en un momento determinado, cuando estemos en una situación de vulnerabilidad, también nos gustaría que nos miraran así un poco, mirando a la persona, ¿no? Singular, y no a un colectivo. Bueno, no sé. Puede haber gente que no esté de acuerdo. Es un tema muy controvertido, es complicado porque hay muchas visiones, muchas perspectivas, pero creo que hay que trabajar mucho en esto. Quiero darte las gracias, de verdad, porque aquí hay un montón de agradecimientos a ti, un montón de comentarios que no sé si has tenido la oportunidad de leerlos. Me gustaría que este contacto entre Asfatak y Manel Acherías no se acabara aquí. Me gustaría que continuáramos pudiendo colaborar porque tu experiencia es súper válida y tu visión... Cuando lo tenga publicado el estudio sobre la reforma en materia de apoyos, sobre la aplicación de la reforma en materia de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Cataluña, os lo enviaré, porque además hago una explicación, no solamente hago un estudio sobre
cómo están aplicando los tribunales de justicia las reformas de 2021, sino también hago una parte expositiva sobre cuáles son los cambios, los grandes cambios, los pilares sobre los que se asienta estas reformas de 2021 y permiten ver el antes y el después. Sí. Vale, pues genial, muchísimas gracias. ¿Me permites? Yo no sé si he cumplido con las expectativas, bueno, Merche, pero bueno, intentando... Por encima, muy por encima, de verdad. Ha sido súper interesante. Hay una última pregunta que me interesa mucho, que a ver si me la puede responder. Dice, un juez ordena el ingreso involuntario, pero el centro es privado y pagamos nosotros. Si un juez te obliga a un ingreso porque es necesario, ¿debe la administración hacerse cargo? Porque he conocido una persona de la Comunidad de Aragón sí. que la administración considera que esta persona tiene que estar en un centro y lo han derivado a un centro privado. Pero claro, en otros lugares, por ejemplo, esta persona vive en Andalucía y ella tiene que estar pagando su centro a pesar de que hay una orden judicial. Debería pagar la administración, pero otra de las cuestiones que se habla de estos cambios, de estas reformas, además de la cuestión cultural que hemos hablado antes, es la cuestión presupuestaria. Claro. Toda la reforma en materia de derechos, claro, al final piensa, Merche, que también es una aboga por el reconocimiento pleno del derecho a la capacidad jurídica, ¿no? Que eso, sobre esta base también se cimienta otros derechos, ¿no? El derecho a vivir de forma independiente, ser incluido en la comunidad, etcétera, etcétera. Claro, si tú con estas leyes tú no las acompañas de un presupuesto que permita, sobre todo, ya no solamente costear los internamientos en centros privados, sino de hacer una reconversión del modelo, es decir, de irse del modelo médico a un modelo de atención comunitaria, eso también implicará que determinados establecimientos ya no ocupen el lugar que tenían antaño. Eso implicará también que haya una formación de profesionales desde la perspectiva de los derechos humanos y ya tengamos unos profesionales que ya desde el principio ya sepan cómo proceder ante determinadas situaciones, porque muchas veces es fruto de no saber, de no tener las herramientas necesarias, a no ser que te formes tú. Entonces, el coste, el dinero, sí. Lo que pasa es que ya sabemos las prioridades de los distintos gobiernos en temas de salud mental, pues es que no sé, solamente hace falta mirar cuál es el presupuesto destinado a una cuestión tan importante y más después de la pandemia que se ha desbordado, total. Es un tema que irá más, o sea, es que además esto va a más. El ámbito de la discapacidad en un sentido amplio, esto es un tema, tenemos una sociedad que se va a envejecer, o sea, ya está envejecida, vamos a envejecer más. El sistema de cuidados, eso va a necesitar necesariamente una inversión pública decidida. Y si no hay esta inversión, es que ya nos podemos olvidar de cambio de paradigma de no sé qué, no sé cuántos, que el papel lo aguanta todo. Pero si no hay gestores y ejecución presupuestaria para poder llevar a cabo políticas públicas que precisamente faciliten que las personas puedan vivir en la comunidad con un sistema de cuidados que sea acorde a los nuevos estándares internacionales de derechos humanos, es que no vamos a avanzar de ningún lado. O sea, la discusión puede ser una discusión en un plano teórico, plano jurídico, plano ético, pero a nivel de gestión, el día a día, lo que le importa a las familias al final es oye, esto a mí, ¿cuánto? O sea, si hago esta inversión, o sea, hay que tocar muchas teclas. No solamente es la parte
jurídica, sino también la parte económica, porque eso también supone un coste muy elevado para las familias. Y eso la Total, administración debe atender estas demandas. total, Entonces, total. esto es una cuestión fundamental. Y tal como está el patio hoy en día, bueno, no sé yo, los partidos tradicionales, en fin, albergo, A o mí, sea, estoy a mí me apetecía porque, muchísimo. porque sí que hay personas, Merche, y perdona que te interrumpa, sí que albergo la esperanza de que hay personas, conozco personas de distintos estratos, de distintos niveles, que sí que quieren cambiar las cosas y están comprometidas a cambiar las cosas. O sea, nada de derrotismo, o sea, no tenemos que ser derrotistas. ¿Que va a ser difícil? Sí, va a ser Por supuesto, difícil. no hay nada que sea fácil. Porque Pero hay es mucha que yo gente. precisamente, a propósito de todo esto que estás diciendo, y me sabe súper mal porque es hiper tarde, vamos a darle la vuelta al reloj 2 veces, quería, y eso, si te parece, lo vamos a dejar para otro día, pero me gustaría quería haber introducido el tema de Lideramos, de ese proyecto en el que tú estás colaborando también. Ah, Lideramos, ¿no? ¿O me equivoco? sí. Sí, sí, lideremos. Está muy bien. Bueno, es un proyecto juvenil que al final lo que Sí, quiere también es empoderar a los jóvenes. Tenemos unos problemas estructurales de claro, primer nivel, una precariedad laboral, una falta de problemas para poderse emancipar, problemas de salud mental, que ya no solamente es a las personas que tienen total, problemas, digamos, yo no sé, crónicos, aunque la cronicidad también es una cuestión también controvertida, pero entiéndeme que hay cuestiones que problemas de salud mental, problemas de depresión, de episodios de ansiedad y de estrés desmesurados ante un modelo económico que bueno, ha total, resultado que obsoleto o que al menos ha total. deshumanizado de un modo tremendo a las relaciones humanas, pues hombre, son reivindicaciones que desde Lideremos sí que es dar voz a los jóvenes para decir, oye, que nosotros aquí también tenemos algo que decir y vamos a aportar y a hacer propuestas de valor. Sin ir más lejos, hace unos días me reuní con el conseller de Drets Socials de la Generalitat de Cataluña y le expuse un proyecto que queremos hacer desde Lideremos que va precisamente en la línea de los ajustes razonables en el ámbito laboral. Es una de las cosas que además traté a principios de este año en un congreso, en el cuarto Congreso de Derecho de Discapacidad, que se hizo en Barcelona. Una de las comunicaciones o sea, la comunicación que presenté era precisamente el derecho a los ajustes razonables de las personas con discapacidad. Y era abordar la situación de que, bueno, tengas o no un reconocimiento administrativo de discapacidad, un certificado, este derecho hay que ejercerlo. También hay que procurar, evidentemente, y que establecer qué tipo de cauce de procedimiento se puede utilizar para que luego en el mundo de la empresa, si tú dices derecho al ajuste razonable y el empresario pues te va a decir, ¿y esto qué es? ¿Me entiendes? O sea, hay una labor también mucho de concienciación. Pero también es bueno hacer y apretar desde distintas partes. Yo llevo el tema de la discapacidad y tercer sector porque es el sector bueno, pues que más he llevado. Más Pero conoces, claro. sí, pero es una plataforma además que hay perfiles de todo, ¿eh? Sí, sí, lo sé, porque lo he estado siguiendo. Hay una de las personas que sigue también este proyecto que forma parte de comunicación de Asfatar. Pero bueno, en cualquier caso, en algún momento lo podremos hablar. Yo lo apuntaba porque me parece un proyecto interesante teniendo en cuenta que todos los sistemas que conocemos en la actualidad están desgastados, están obsoletos y es necesario movernos en otros ámbitos y dar empuje a las personas jóvenes, empoderar a las personas jóvenes que tengan la información, que sepan cuáles son sus objetivos y, bueno, y jóvenes que empiecen a con volar. discapacidad. Jóvenes con discapacidad que tienen además problemas, los problemas se acentúan todavía más para Con el, este segmento de claro, jóvenes a nivel de empleabilidad, a nivel de emancipación
Y yo lo que también quiero es poner en valor la valía personal, profesional de los jóvenes con discapacidad. Porque aquí todo el mundo cabe y todo el mundo tiene cosas que aportar. Entonces, es como decir, vamos a hacer que entre todos sumemos, lideremos. Es el nombre de la entidad y yo la verdad creo que además se están presentando proyectos y propuestas hacer de lobby juvenil y creo que desde la parte de la discapacidad yo tengo clarísimo que el ámbito de los jóvenes con discapacidad, o sea, esto hay que apretar y que también de ponerlo en valor, decir, oye, aquí todo el mundo tiene cosas que aportar. Claro, todo el mundo puede tener su parcela, todo el mundo puede tener su lugar y su sitio de cara bueno, pues a ser autónomo, a tener un crecimiento, una funcionalidad, una vida, una autonomía, y pienso que es súper importante. Te vuelvo a dar las gracias de nuevo, Manel, de verdad, que gracias a ti y también resaltando tu paciencia, eso de entrada, pero tu gran profesionalidad, tus conocimientos, tu experiencia, el gran saber y tu implicación en este mundo, ¿no? Que como tú has dicho, está creciendo mucho. Hay cada vez más personas que tienen más dificultades, dígase por la situación económica, la situación social, todas las situaciones. Y que afortunadamente cada vez hay muchas personas que antes quedaban arrinconadas y estigmatizadas y ahora tienen un lugar, ¿no? Muchísimas gracias, Manel. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Y ahora vas a ser tú el que vas a tener que cerrar. No sé si sabes cómo se guarda el directo. Mira, tienes que darle a la flecha, ahí a la crucecita de arriba. Vale. Espera, no sé si... Bueno, podemos despedirnos todas las personas. Si queréis podéis ir saliendo. Y Manel y yo nos quedamos a ver si recuperamos el directo, porque a mí me gustaría que pudiera quedar grabado. Aunque lo grabes solamente en tu muro, luego ya lo recuperaría yo como fuera. Entonces, si tú le das a la crucecita... Espera, voy a intentar hacer... No voy a poder hacerlo. Tú le das a la crucecita y entonces, en lugar de salir, te dirá algunas cosas ahí. Pues tú tienes que intentar recuperarlo. Será como colgarlo o algo así. Es que ahora no me acuerdo cómo se hace. Yo como lo hago tan mecánicamente, pero entonces tú lo colgarás, puedes compartirlo conmigo. Teniendo en cuenta que algún día volveré, pues ya cuando estemos bien, esto ya funcione y lo hagas tú desde el tuyo, lo podemos grabar y si quieres puedo hacer un mini resumen de lo que se comentó hoy. No, pero escúchame, hay muchas personas que las particularidades o se han quedado a medias y hay mucha gente de las que lo han visto que les apetecerá verlo. Vale. Yo te indico cómo se puede hacer. Yo cuando lo haya recuperado, yo intentaré colgarlo en YouTube. Cuando tú te lo cuelgues en tu muro, yo lo intentaré colgar en YouTube. Vale. Entonces tienes que darle a la crucecita y cuando le hayas dado a la cruz, te dirá... no me acuerdo, es que no me acuerdo cómo te dice, fíjate que lo hago siempre y no me acuerdo, pero bueno, el sentido común, y si se pierde, pues mira, mala suerte. Bueno, yo voy a intentar, a ver qué tal. Sí. Vale, pues nada, tú cuelga y nada, y que tengamos suerte.